tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Debate de Teleelch. En los próximos minutos vamos a hablar de educación y en concreto de un tema candente que está sobre la mesa, la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Y es que a partir del curso académico 2023-2024, tanto la Universidad Miguel Hernández como la Universidad de Alicante ofertarán este grado, el de Medicina. España es el segundo país del mundo con más facultades de Medicina, solo por detrás de Corea del Sur. Tenemos en toda la nación 44 facultades, 33 de ellas son públicas y 11 son privadas. Y esto de la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante pues ha abierto viejas heridas. Recordamos que era un curso, una facultad, unos estudios que se ofertaban en la Universidad de Alicante y cuando se nació la Universidad Miguel Hernández pues se segregó. Ahora, 26 años después, la UA vuelve a recuperar la Facultad de Medicina. Y esto abre pues varias preguntas que en los próximos minutos pues vamos a responder, como por ejemplo, ¿qué impacto va a tener en la calidad de la formación de los estudiantes y también en la calidad asistencial a nosotros como pacientes? Bien, pues vamos a responder a estas preguntas y más, hoy de la mano de tres invitados. Como ven, hay una silla vacía, esa silla pertenece a alguien, a un representante de la Consejería de Universidades que aquí desde Teleelch les hemos invitado, pero que han declinado la invitación. Así que no contamos con ellos, pero sí que contamos con Domingo Orozco, él es el vicerrector de investigación de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Sí. Y también contamos con Kevin Zambrano, él es titulado de Medicina. Gracias. Y también está con nosotros Miguel Ángel García, el delegado general de estudiantes de la UMH. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a responder a estas preguntas y más en los próximos minutos, pero antes, como siempre, unos segundos de publicidad. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Pues habiendo hecho esos cambios de plato para ajustar el debate a los invitados que estamos aquí en el plato, pues vamos a empezar con ello. Y os quiero trasladar una inquietud que tienen los ciudadanos y también como paciente que soy cuando acudo al hospital, y es esos retrasos que normalmente pues hay de semanas, si son especialistas pueden ser incluso meses, y que nos llevan a pensar que hay falta de médicos. Y uno se piensa, si hay falta de médicos, quizás se puede saldar con más médicos y con más facultades, que es a lo que nos lleva en este debate. Domingo, ¿es esta la ecuación? Yo quisiera aclarar un concepto que, evidentemente, cuando hablamos al público en general, pues se puede confundir, y de hecho yo creo que mucha gente confunde, ¿no? Que es la falta de médicos versus la falta de especialistas. No es lo mismo, porque en España, para ejercer la sanidad pública hay que tener una especialidad, bien medicina de familia, bien anestesia, en fin, cualquier especialidad es la que permite acceder, es decir, tienes que tener la formación académica de la universidad más una formación clínica, ¿no?, para poder ejercer en el sistema público. Y lo que hacen falta son especialistas. Entonces, claro, cuando vemos dónde se forman esos especialistas, se forman a través de un sistema que se llama el sistema MIR. Y entonces resulta que el sistema MIR ofrece, ha ido aumentando últimamente, unas 8.000 plazas por redondear, cuando hay 14.000, 13.000 opositores o candidatos. Entonces, claro, tenemos más médicos que plazas para formar a esos médicos que puedan trabajar en la pública. Entonces, estamos haciendo un cuello de botella, formando más médicos, cuando no hay plazas MIR para absorber a esa gente que acaba la carrera de medicina. Y no pueden ejercer en la pública esas personas, tienen que ejercer en una privada o irse a otro país o quedarse un año estudiando hasta aprobar el MIR, ¿no? Pero hay un decalaje, como digo, entre 8 y 13.000, o sea, hay 5.000 médicos que han terminado la carrera y que no pueden especializarse y no pueden ejercer la profesión en el sistema público. Esto me gustaría rebotaros, esta reflexión que hacía Domingo, como estudiantes y como titulados de medicina. ¿Tenéis esa sensación? ¿Cómo afrontáis pues, que se vayan a abrir más facultades de medicina a tan poquita distancia?
Pues a ver, el tema de abrir más facultades de medicina, aunque sea a poca distancia, a varia distancia y tal, es básicamente que estás aumentando el número de titulados. Pero si aumentando el número de titulados no aumentas el número de plazas MIR para que esos titulados ocupen esas plazas, realmente no estás solucionando nada. Lo que estás es aumentando el número de estudiantes que al finalizar su grado, que ya son titulados, no puedan ser MIR. Entonces van a seguir habiendo el mismo problema. La solución no está por aumentar el número de estudiantes y de graduados en medicina, porque una cosa es ser graduado, como ha dicho Domingo, y luego ya ser especialista MIR, ya sea de médico de familia, desde el nivel básico de salud, a cualquier nivel de especialista hospitalario. Y eso, si lo trasladamos a nivel de la propia provincia, en que hayan dos facultades a tan poca distancia, traslada esos problemas generales de España a la provincia, es decir, que va a haber competencias y dificultades para que ambos grados en las dos facultades se formen adecuadamente por la limitación de recursos sanitarios que hay a nivel de hospitales, de centros de salud que puedan dar prácticas, de propias infraestructuras de las universidades que puedan tener, de los propios, el propio dinero público que se destina a las universidades públicas para ese grado o para otros grados de la propia facultad o otras facultades de la universidad. Entonces va a empeorar, en pocas palabras, lo que es la calidad de la enseñanza de los estudiantes, tanto de una como de la otra facultad. ¿Cómo reciben los estudiantes, como de portavoz, como delegado general de la Universidad Miguel Hernández, esa noticia? Los estudiantes, la verdad es que lo reciben con miedo, porque actualmente a veces pasa que las consultas están sobrepobladas y hay muchos estudiantes donde no pueden hacer lo que han ido a hacer, que es formarse debidamente, y esto pasa solo con una universidad. Cuando se metan dos universidades, es que la sobrepoblación que habrá en algunas consultas va a ser terrible, y ya no solo nos afecta a los propios estudiantes, sino a los pacientes de un futuro. Esto va a ser bestial, porque no vamos a estar tan bien atendidos como podemos estar atendidos si las cosas se hicieran bien, si cada estudiante recibiera la formación que necesita y cada estudiante puede hacer las prácticas que se merece. No tener que compartir y competir por unos recursos que actualmente son escasos y que totalmente dan perjuicio a los estudiantes. Esta situación ahora la ponemos sobre la mesa y la debatimos porque ha ocurrido en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Pero en Valencia y en Castellón ocurre lo mismo, tienen las dos facultades de medicina y allí parece que han podido llegar a un consenso, a una adaptación para que en las dos facultades se dé medicina. Quiero decir que no es algo que haya pasado únicamente aquí. No, bueno, en Valencia hay una solo, en Castellón es donde hay dos, una privada y una pública. Pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Castellón tienen unos problemas tremendos para tener profesorado. Tiene muy poco profesorado acreditado, porque también hay que decir que, así como la NECA, por ejemplo, para autorizar otras facultades, pues parece que no pone muchas condiciones, sin embargo, para acreditar a un profesor, como profesor universitario, a un médico clínico que tiene que ver pacientes y que evidentemente no dispone de los mismos recursos ni del mismo tiempo que otros profesores que hacen a lo mejor otras disciplinas, ¿no? Porque no tienen esa dualidad, ¿no? De que además de investigar o dar docencia tienen que ver pacientes, ¿no? Entonces, sin embargo, es muy exquisita, ¿no? O sea, muy exigente con los criterios, ¿no? Y cuesta muchos años acreditarse como profesor titular o como catedrático, ¿no? Entonces, claro, si en nuestro caso, la UMH, hemos conseguido un volumen de profesorado que no es suficiente, o sea, que tiene que ser mayor, pues claro, hay otros sitios como Castellón que tienen menos profesorado, y si ahora abrimos otra facultad, pues vamos a tener que duplicar los profesores para dar las mismas asignaturas. Entonces vamos a tener un problema para ofrecer la calidad, ¿no? Porque lo que se busca con la acreditación es que el profesor tenga un nivel de calidad. Se exige un nivel de calidad en publicaciones científicas, en investigación, en experiencia docente, y eso garantiza que ese profesor pues está avalado, ¿no? También por esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que es la NECA, para impartir las clases como profesor, ¿no? Entonces, si aumentas mucho, si dispersas las facultades, pues claro, disminuye la calidad del profesorado, lógico. Estabais hablando todo este rato de la calidad de la formación de los estudiantes.
En el caso de que se hagan prácticas en hospitales, que es una de las cuestiones que nos llevan a debatir esto, si en la Universidad de Alicante se abre una facultad y esos estudiantes van a otros hospitales, en principio no habría contradicción, no habría esa merma de la calidad de la que estabais hablando. Eso sería que el caso de que realmente se cumpla el hecho de que sean hospitales a los que vayan unos estudiantes y otros distintas. Pero llevarlo eso a la práctica, pues yo lo veo difícil, la verdad, básicamente porque los hospitales que ha ofrecido la Facultad de Medicina que se va a abrir en la UA para realizar prácticas son clínicas privadas de Alicante o el Hospital de Torrevieja u otros sitios, pero básicamente son sitios en los que hay especialidades por las que en tu formación debes rotar que no se dan en esos centros de sanitarios. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que, aunque idealmente lo suyo es que unos vayan a otros hospitales y otros a otros, la Consellería va a llevar a que compartan, a que de alguna forma compartan los recursos, porque con la excusa de que es que esto no hay en ese hospital, entonces tienen que ir ahí sí o sí. Y entonces eso es una incertidumbre que tenemos ahora de saber si realmente cada uno va a estar en sus hospitales, cada uno con sus convenios que se tienen actualmente, o si realmente se va a llevar a ese grado de tener que ver cómo equilibrar y que compartan los dos los mismos centros sanitarios. Y sobre todo, que los hospitales que presentó la Universidad de Alicante se presentaron en 2018. Estamos en 2022, ha llovido muchísimo. Como ha dicho antes Kevin, el Hospital de Torrevieja, que propusieron hace ya 4 años, antes era concertado, ahora es público. Y como bien ha dicho, hay hospitales donde solo se puede impartir una especialidad en concreto. Y las 2 facultades, por narices, tendremos que ir a esa facultad. Y eso va a suponer un cuello de botella enorme donde los principales perjudicados serán los estudiantes, tanto de la Universidad de Alicante como de la UMH. Y de forma colateral, los futuros pacientes. Estamos debatiendo esta situación cuando ya se ha resuelto todo el entramado, pero yo haciendo una vista atrás y haciendo un poco de crítica o autocrítica me pregunto, si hubiera sido mejor, sobre todo para las arcas públicas, pues hacer una combinación entre la Universidad de Alicante y la UMH, que se hubiera llegado a un entendimiento y que no hubiera derivado en esta situación y en esta disputa, ¿no?, entre ciudades o entre instituciones. O pues que la UMH atajara y a lo mejor solicitara más plazas de medicina en su facultad y no así derivar y hacer otra, que es más costoso. Hombre, yo creo que eso es responsabilidad del gestor, ¿no? Es decir, cuando uno va a hacer un gasto, una inversión, una compra, valora opciones, ¿no? Y dice, bueno, aquí me cuesta tanto, aquí me cuesta cuánto, y el objetivo es el mismo, ¿no? Hacer una facultad me cuesta 20 y por estos alumnos que quiero aumentar, 70 alumnos en la que ya tengo, me cuesta medio. Entonces, medio y 20, ¿no? Entonces, no hace falta que la universidad lo proponga, o sea, el propio gestor tiene que decir, hombre, más lógico ponerlo aquí porque ya tengo la estructura, ya tengo el gasto principal hecho, ¿no?, la inversión, digamos, ¿no?, la tengo hecha y es mucho más eficiente, ¿no? O sea, yo creo que no hace falta que lo pida la universidad. En cualquier caso, bueno, ha habido muchas reuniones, ¿no?, precisamente pues con la Consellería, con la UA y nosotros, hablando de distintas posibilidades de combinar esfuerzos y de compartirlos, ¿no? Pero la decisión no ha sido nuestra. Entonces, se ha tomado una decisión al margen de esas conversaciones y siempre estamos dispuestos a buscar fórmulas, ¿no?, de entendimiento y de aproximación. Decía ayer la rectora de la Universidad de Alicante, tuvo lugar en el campus de Alicante esa clausura del curso y quería un poco limar asperezas, ¿no?, y decir lo bueno se comparte y lo malo se lucha juntos, ¿no? ¿Qué respuesta le dais a estas declaraciones que hizo ayer la rectora aprovechando el evento? Pues no conocía la verdad que había dicho esto, pero si realmente se llega a una buena conversación, que yo creo que es algo importante, y separar lo que es lo político de lo que es al final, que es para lo que están las universidades, que para formar al estudiante, a los estudiantes y en concreto a los médicos, si se llega a colaborar entre ellos, yo creo que estaría bien, pero también teniendo en cuenta que no se puede disminuir
los recursos ni la calidad de la enseñanza de la que dispone actualmente de la UMH en favor de aumentar la de la UA, sino que se debe mantener y con la premisa esa de que se deba mantener los mínimos actuales que se tienen. ¿Creéis que se debería hacer como una oferta diferenciada? ¿Ocurre en otros grados, como por ejemplo en Derecho o en actividades de Ciencias del Deporte, donde están en la UMH y en la UA? Están en las dos universidades y nadie se cuestiona que estén en los dos sitios, ¿no? Se da por hecho y se acepta tal y como es. En el caso de Medicina, ¿creéis que se puede llegar pues, a ofertar a lo mejor una variante en una universidad y en otra para así diversificar un poco la oferta y también que resulte más atractivo, que los estudiantes, dependiendo de la nota de corte que tengan, se puedan decantar por una o por otra? Es difícil porque los estudios de medicina son muy similares en todas las facultades, entonces es difícil hacer variantes. Las variantes vienen con las especializaciones posteriores en el MIR, pero en el grado es muy difícil. Yo lo que sí quería comentar, por lo que estabas diciendo, es que hay como dos debates, ¿no? Un debate es si hacen falta más médicos, ¿no? Que lo hemos comentado, ¿no? Si hace falta abrir más facultades, que lo hemos comentado, que son temas generales, ¿no? Del país y también de la provincia, ¿no? Y luego otro debate es si se respeta, digamos, las condiciones que la UMH tiene en este momento. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa sobre todo también de cara a los estudiantes, ¿no? Porque claro, la UMH tiene unos convenios con 4 hospitales que están bastante saturados para hacer las prácticas, es decir, no es que no es que pudiéramos duplicar el número de alumnos, ¿no? O sea, realmente la limitación que tienes a la hora de poner el número de alumnos son las prácticas. La Facultad de Medicina es una facultad muy cara porque necesita una infraestructura muy grande y unos recursos grandes de hospitales, de centros de salud para poder formar bien a los alumnos, ¿no? A los futuros médicos. Entonces, claro, si, por ejemplo, esta nueva facultad, digamos que respeta lo que ha puesto en el informe de la ANECA, ¿no? Estos hospitales que ha comentado Kevin y sus estudiantes van allí, pues bueno, podemos estar de acuerdo o no en que se abran más facultades, en que haya más estudiantes de medicina o no, pero no nos sentimos perjudicados, es decir, se respetan los hospitales que los estudiantes cuando entraron a estudiar en la UMH les dijeron que iban a tener, y eso se respeta, entonces ahí no hay ningún problema. El problema es si queremos cambiar esas condiciones, ¿no? Las condiciones que pone el informe de la ANECA que tiene la facultad de la UA, entonces es cuando ya sí que nos podemos sentir perjudicados, si eso se cambia, claro. Me gusta a mí llevar esos ejemplos que ponéis a casos prácticos y también que el espectador que nos esté viendo como paciente pues, pueda palpar o saber cómo le puede afectar o qué impacto puede tener en él, y hablamos de esas prácticas que se hacen en los hospitales. Yo no sé el número de personas de MIR, de estudiantes internos residentes que estén haciendo prácticas, pero a lo mejor estamos hablando de 4 entre los de enfermería y medicina, que sea el doble, me imagino que no, porque las plazas de Alicante son 75, pero sí aumentar en 2 o 3 y que el paciente pues vea así un poco más privada su privacidad, nunca mejor dicho, o de qué estamos hablando. Bueno, pues por poner ejemplo, el Hospital General de Elche, que es en el que yo he estado rotando durante todo este año, pues claro, en el hospital, cuando tú estás rotando por alguna especialidad, compartes, a la vez estás como tú como estudiante, el residente MIR o los residentes que haya, dependiendo de la especialidad, y el médico adjunto y el tutor que se encarga de esos médicos MIR y de los propios estudiantes. Entonces ya necesitas de una figura de médico adjunto que se encargue de ti como estudiante y también del resto de estudiantes MIR. Eso por una parte. Luego, desde el punto de vista del paciente, claro, puede verse rodeado en algunas circunstancias de toda esta gente, de todos estos estudiantes, adjuntos, MIR. Esos son 4 o 5 ya llevamos, ¿no? Mínimo, pueden ser o simultáneamente, claro. o simultáneamente o secuencialmente te dice el adjunto. Mira a ver a este paciente y luego ya pasamos los 2 o pasamos los 3, entonces puede ser simultáneamente o secuencialmente. Entonces para el paciente obviamente puede llegar a ser molesto. Normalmente no suelen expresarlo verbalmente, pero tú sí te das cuenta cuando ha venido a verle un estudiante muchas veces que no quiere hablarte, no te quiere contar mucho porque ya está cansado de habérselo contado a 5 personas distintas y entonces pues ahí también es una forma en la que tú ves que no estás aprendiendo porque estás como perdiendo el tiempo, por decirlo así, porque ese paciente pues en todo su derecho pues no te quiere seguir contando porque ya se lo ha contado a su médico responsable, que es al fin y al cabo el que se encarga de este paciente.
Y luego también, como estudiante, tú entras a la universidad sabiendo qué hospitales pertenecen para hacer prácticas, y lo que no se puede permitir es que en mitad de tu carrera universitaria te cambien las condiciones del contrato. Tú entras a la UMH sabiendo que puedes hacer prácticas en San Juan. Si ahora de repente te dicen que no puedes hacer prácticas porque ese hospital se lo queda la UA, como estudiante no podemos permitir, o sea, como representantes de estudiantes, no podemos permitir que eso llegue así, llegue a pasar. Y luego también, aparte, como paciente, yo por desgracia me paso de media vida en el hospital y sé perfectamente que cuando uno va al hospital, rara vez va con alegría. O rara vez una persona va al hospital porque quiere. Va normalmente a recibir malas noticias. Y es un momento que tú te sientes como persona totalmente indefenso. Si ya eso pasa con una persona o con dos, ponte con 5 personas, con 4 personas en la consulta. Es una sensación que te sientes totalmente deshumano y que debemos luchar a toda costa por evitar que eso pase. Ya, no solo por los pacientes, sino también porque los estudiantes aún se están formando. No tienen por qué pasar por unos momentos en los que el paciente se derrumba o el paciente se bloquea y tú, como estudiante, te quedas como el típico ficus de medicina que está quieto sin hacer nada. Y eso es algo que debemos luchar para que no pase en ningún momento. Es una de las ideas que nos trae también a poner este debate sobre la mesa, a ponérselo a la ciudadanía, que esto no es cosa ya que se queda a lo mejor entre instituciones o entre universidades, sino también entre pacientes, que a diferencia de otras carreras, como comentaba, pues esto tiene una repercusión más allá. Bueno, pues llegados a este punto vamos a tomar una breve pausa, unos segundos de publicidad, y enseguida volvemos aquí con el debate. ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños de la mano de los mejores profesionales? En Grupo Horizonte somos expertos inmobiliarios con un objetivo común: satisfacer las demandas de nuestros clientes. Además, te ofrecemos servicio de abogacía para solucionar todos tus problemas legales. Grupo Horizonte, con total confianza. Bueno, pues ya hemos vuelto de publicidad y yo quiero rebotaros uno de los argumentos de la Consellería de Universidades de por qué se implanta este grado de medicina en la Universidad de Alicante, y es la jubilación. Comentan, en 2027 puede ser que haya un cambio generacional. ¿Por qué? Porque el 53% de los médicos que hay en el sistema de salud público valenciano pues tienen más de 60 años. 60, si no me equivoco, 50, perdón. Más del 53% de los médicos tienen más de 50 años y el 22% tiene 60. Esto quiere decir que a lo mejor en 2027 habrá ese cambio generacional. Si se abre esta facultad de medicina, ¿se está todavía a tiempo de planear y de planificar hacer ese cambio? A ver, el problema es que los cambios son dinámicos. Entonces, lo que ahora ocurre, o vemos que puede ocurrir, por dentro de 5 años o de 10, es diferente, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar siempre estructuras que sean flexibles. Cuanto más rígidos seamos, pues más difícil es de gestionar, ¿no? Entonces, claro, formar un médico son 10 años como mínimo. Es decir, un estudiante que empiece ahora la Facultad de Medicina son 6 años de la facultad, más 4 o 5 de especialidad. Es decir, ese médico prestará sus servicios al sistema público y a los pacientes dentro de 10 años. Entonces, esa es la perspectiva que tenemos que tener. Entonces, lo que empezamos ahora tendrá un efecto a 10 años vista, ¿no? Entonces, claro, si lo que hacemos es aumentar el número de estudiantes en las facultades que tenemos, eso es flexible, porque yo puedo aumentar ahora 75 estudiantes y dentro de 10 años, que por ejemplo, pues la población de médicos se ha estabilizado, decimos, bueno, pues ahora pongo 50 menos porque ya esto lo hemos cubierto, ya no necesito 75, necesito 50 menos, ¿no? Porque lo voy calculando, ¿no? Pero si lo que abro es una facultad no la puedo cerrar. Quiero decir, eso es rígido, no es flexible. Entonces, responder a esa demanda generando estructuras rígidas, como tantas facultades, porque no solamente es ahora la de Alicante, es en Almería, es en Huelva, es decir, se están abriendo muchas más facultades de medicina y claro, eso son estructuras rígidas. Eso no se puede, luego si cambia la circunstancia como cambiará, pues entonces nos encontramos otra vez con una plétora de médicos, ¿no? Yo, cuando acabé medicina, tuve que vivir esa plétora donde no había trabajo, donde los médicos estaban en paro, donde los sueldos eran todavía más bajos que ahora,
Y no me gustaría volver a eso, ¿no? No me gustaría volver a una situación de una sobreoferta de médicos porque el sistema no lo puede absorber. Entonces, si hacemos estructuras flexibles, pues podemos responder a las necesidades. Si hacemos estructuras rígidas, no. Pero, Domingo, la inserción laboral del médico es bastante alta, es del 95%. Bueno, pero ¿por qué es del 95%? Pues porque muchos médicos están en la privada, porque muchos médicos han ido al extranjero. Es decir, es que claro, las carreras sanitarias en general tienen salida hoy, pero ya te digo que yo he vivido otra época que no ha sido así, y eso puede volver. Por eso, como lo he vivido y sé lo que es, no me gustaría que volviera. Claro, yo creo que egoístamente, por decirlo así, para el propio médico que se gradúa no hay ningún problema, porque actualmente con las facilidades que tienes de transporte y movilidad a otros países, buscarte la vida en la privada, que cada vez hay más oferta, para ti como médico no hay problema. El problema va a estar para el sistema público de salud, que se va a ver debilitado. Y obviamente, como ha dicho Domingo, pues creando estructuras rígidas, pues luego cuando esto cambie, esta tendencia cambie, pues no se va a solucionar el problema, sino que se va a agravar. Y sobre todo, al haber tanta oferta de médicos y tanta demanda, o sea, y tan poca demanda luego en el futuro, cuando este problema se esté solucionando, las condiciones tuyas que te van a ofrecer, pues como cualquier ley de oferta y demanda, pues van a ser peores porque pueden conseguir los médicos fácilmente. Y luego también el tema que has comentado de la jubilación, pues yo creo que eso se solucionaría pues estudiando bien las plazas MIR que se ofertan, porque a lo mejor hay plazas MIR de alguna especialidad que están estancadas, bueno, yo creo que todas más o menos están estancadas, siempre la misma oferta, la misma tendencia, y a lo mejor lo que se debería modificar es eso, disminuir de una porque hay suficientes médicos especialistas en el sistema sanitario de esa especialidad y aumentarlas en otras donde se va a ver principalmente agravado este problema de las jubilaciones. Claro, es que intentando solucionar un problema, están creando otro y no solucionando ninguno. El problema no es que falte estudiantes de medicina, el problema es que faltan plazas MIR. Si cuando se jubilen los médicos no hay plazas MIR suficientes para poder reemplazarlos, podrá haber todos los estudiantes de medicina del mundo, pero si las plazas no están, esos puestos que van a quedar libres por jubilación no se van a reemplazar. Te añado, si quieres, un detalle. Mira, actualmente, viendo los residentes que terminan la especialidad y la gente que se jubila, varía en cada especialidad, pero más o menos el ratio es de 2 a 1. Es decir, que en cada especialidad acaban 2 residentes por un médico que se jubila. Entonces, ¿a dónde va el otro residente? O sea, en este momento decimos, bueno, sí, hay trabajo y tal, pero lo que comentaba aquí, en el sistema público, en estos momentos, no estamos regulando bien la oferta y la demanda, porque habrá algo más previsible que la jubilación. O sea, habrá algo más previsible si hacemos una buena gestión de ajustar las plazas MIR a las necesidades de jubilación del sistema público, pero no se hace, no se ha hecho. O sea, yo fui presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina de Familia y hace pues 8 años o 9 que reclamaba más plazas MIR, en concreto en la Comunidad Valenciana, porque sabíamos quién se va a jubilar a los 65 años, pero si eso no hay nada más predecible que eso, ¿no? Entonces hay que programar bien y ajustar bien las necesidades para el sistema público. Pero lo que estamos creando es un cuello de botella. Si la solución que damos a eso no es aumentar las plazas MIR, sino que es aumentar los estudiantes, hacemos un cuello de botella. Y luego hay otro fenómeno también, que a veces se dice con la boca pequeña. Dice, claro, no tengo anestesistas, pues voy y los contrato fuera, los traigo de otro país, porque claro, son médicos que están en unas condiciones peores que las españolas, económicas, porque el país es más pobre, y aquí, pues bueno, pues van a venir muy a gusto a nuestro país y me sale, no he tenido que invertir 10 años en un profesional, sino que ahora voy y lo contrato. Claro, espero que no busquemos esa solución, porque entonces si tenemos 2.000 personas queriendo entrar a la facultad para 130 plazas, porque hay mucha demanda de medicina y al final el problema de la atención a los pacientes lo solucionamos trayendo especialidades o especialistas de otros países que no sabemos qué nivel de formación tienen, ¿no? Porque seguro que no tienen un nivel, porque el nivel de formación en España es altísimo. Los profesionales españoles están valorados en todo el mundo. Cualquier país, más rico, más pobre, donde vayan, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, donde vayan, son bien recogidos de cualquier especialidad, familia, anestesia, la que quieras, ginecología, la que quieras. Entonces tenemos un buen sistema de formación, ajustemos las plazas del sistema MIR a las necesidades del sistema público. Ese es uno de los temores que hay en la facultad, me imagino, a estas alturas.
Sí, ¿a qué te refieres exactamente? ¿El temor de...? Lo que decía él, de tener que nada más salir de la facultad, plantearte pues salir, si te ofrecen mejores condiciones laborales, que pueda venir gente de fuera y todavía pues saturar todavía más el mercado. Sí, yo creo que que es eso, la medicina en concreto, y yo creo que los estudiantes de medicina siempre estamos viviendo una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con nosotros de aquí a 5 años, a 2, a 1 incluso. Entonces, con esto pues se genera más inquietud en ti de saber qué va a pasar contigo, si te puedes quedar incluso en tu provincia, si te vas a tener que ir a otra provincia, si te vas a tener que ir al extranjero, si te conformas con irte a la privada y trabajar en la privada y luego ya si eso te formarás en el MIR o no te formarás en el MIR. O sea, para ti como estudiante hay muchísimas posibilidades, pero claro, al final el sistema sanitario de salud es el que se va a ver debilitado. Y yo creo que es eso, es más preocupación para lo que es el sistema sanitario que para ti como estudiante. Domingo, también antes has comentado una cosa que hasta hace unas semanas era noticia, y era que algunas plazas de MIR de medicina de familia se habían quedado descubiertas. Nadie había ocupado esas plazas, ¿no? Son puestos que no se satisfacen. Entonces, si estamos hablando de que hay excedente de médicos, pero no se satisfacen algunas plazas, esto nos lleva a un subtema que es la calidad, ¿no? Me imagino, las condiciones laborales. Claro. Es que, claro, la solución es multifactorial. Es decir, para resolver un problema generalmente no hay una única solución, sino que hay que actuar a distintos niveles. Y otro nivel que no hemos comentado aquí es el nivel de las condiciones de trabajo de los profesionales, ¿no? que distan mucho de otros países de nuestro entorno, incluso de nivel económico similar o inferior de Europa, donde el profesional médico en concreto, también hay enfermería, pero por hablar de los médicos, pues a nivel retributivo, a nivel de reconocimiento profesional hay mucha distancia, ¿no? Pues gente joven que ha hecho su Erasmus, que habla idiomas y tal, que no tiene tampoco muchas ataduras familiares y tiene estas ofertas tan importantes que vemos todos los días, el Colegio de Médicos nos envía, ¿no? De muchos países y tal, que necesitan médicos bien formados, y a los españoles los acogen con los brazos abiertos. Pues es una fuga de médicos muy bien formados que hemos pagado con impuestos nuestros su formación aquí y luego pues no prestan sus servicios aquí. Entonces eso es otro factor muy importante que hay que cuidar, ¿no? O que, por ejemplo, médicos formados que estén en el sistema público y se vayan al privado y dejan el sistema público porque las condiciones que les ofrecen. A mí me llama mucho la atención, ¿no? que se llegue a renunciar a un contrato, porque es un contrato laboral y además es un contrato docente, donde vas a estar 1 año formando. Tu médico de familia es un médico muy bien formado, muy competente, y además luego te puedes volver a presentar al año siguiente, ¿no? Entonces, cuando hay gente que renuncia a eso, es lo que los ingleses llaman votar con los pies. O sea, no armamos jaleo, no vamos a la prensa, no hay bullicio, pero la gente toma sus decisiones. Entonces, 200 personas que han cogido una especialidad no la han cogido. Y como lo que estamos hablando de trasvase a la privada, se están produciendo muchos movimientos en silencio y que deberíamos de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, porque esto pasa por algo. Yo creo que este dato es algo importante, y yo creo que un dato grave, que 220 más o menos creo que eran plazas se queden sin cubrir, quiere decir que hay un montón de estudiantes, y recordemos que se presentan casi 15.000, de los que hayan aprobado, hay un montón de estudiantes que han preferido buscarse otra alternativa a meterse en el sistema público de salud. Entonces hay que estudiar por qué ha sido eso, por qué no quieren coger esas plazas. Porque es verdad que la formación como médico de familia, y un médico de familia, yo que he estado rotando por los servicios del centro de salud, son médicos que son muy resolutivos, saben un montón, te ayudan un montón en el poco tiempo que tienen por paciente, pero claro, eso como formarte como médico aprendes un montón, pero claro, también tienes que, aparte de tu vocación médica, tienes que evaluar tu calidad de vida, tus recursos, tus contratos que te pueden ofrecer. Entonces yo creo que es un dato preocupante que muchos estudiantes prefieran no formarse como médicos y buscar otras soluciones para ejercer su profesión, y quizá ver por qué se producen esos problemas y dar algún tipo de incentivo para que se ocupen esas plazas en centros de salud que están fuera, en la periferia, centros rurales o centros.
hay que estudiar eso para ver cómo hacer que esas plazas se ocupen, porque ya te digo, son un montón de estudiantes, miles de estudiantes que han preferido no coger esas 200 y pico plazas e irse a buscarse otra cosa o repetirlo el año que viene, etcétera. Y claro, siempre se ha dicho que España, por muy más que este sistema de salud, es de los mejores que hay en el mundo. Pero estamos viendo, como me ha dicho Domingo, unos movimientos que hacen que eso peligre, ya sea abriendo más estudiantes de medicina que plazas MIR, que las condiciones de los contratos médicos no sean las dignas. Y yo, por ejemplo, no soy médico como tal, pero me da miedo que haya médicos que encadenen contratos laborales uno tras otro, de un mes, 3 semanas, 3 días. A mí como paciente me da miedo que el médico que me vaya a evaluar no esté seguro de si el mes que viene va a seguir trabajando. Y es algo que hace que muchísima gente no coja esas 200 plazas que se han quedado en familia, por ejemplo. Yo me preguntaba si también habrá que tener en cuenta a la hora de abrir facultades pues los criterios demográficos, porque comentaba al principio del debate en la presentación, España es el segundo país del mundo con más facultades, ¿no? Esto pues chirría un poco, o como mínimo llama la atención, no mínimo. Es lo que hablamos de la flexibilidad o la rigidez, ¿no? Si planificamos con la cabeza o con otros sentimientos, ¿no? O con otros intereses, ¿no? Entonces, si planificamos con la cabeza no tiene sentido, o sea, porque tenemos que ser flexibles, porque las necesidades de la población y de la sociedad van a cambiar y porque un médico necesita 10 años para salir al mercado a prestar sus servicios. Entonces, tenemos que pensar en medio y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la única forma es planificar con sentido común, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Uno de los argumentos que comentan también, ¿no? Es este ámbito provincial, ¿no? Como si la provincia tuviera un muro alrededor, ¿no? Donde los que vivimos aquí queremos todos para aquí, los que somos de aquí y las facultades para nosotros y tal, ¿no? Pero si estamos en un mundo sin barreras, quiero decir, si por ejemplo, para acceder a los estudios de las universidades hay un distrito único. Es decir, yo no puedo asegurar que mi hijo va a estudiar en Alicante. Mi hijo va a poner su nota en una base de datos nacional y cogerá la plaza donde pueda, según su nota. Pero es que aquí pues, puede venir gente de cualquier otra comunidad, como es lógico. O sea, es que no podemos poner puertas al campo, ¿no? Entonces, precisamente ayer salieron las notas medias de bachiller por comunidades autónomas y entonces resulta que, por ejemplo, Murcia tiene el 30% de los estudiantes de bachiller tienen 9 o 10 de nota media, el 30%, o sea, 1 de cada 3. Nosotros en la comunidad tenemos el 15%, es decir, tenemos la mitad de estudiantes con notas muy altas, ¿no? Respecto a Murcia. Entonces, ¿quién va a venir a estudiar a Alicante? Los de Murcia, que tienen notas más altas, porque claro, al ser un distrito único, irán donde quieran, pero desde luego tienen más posibilidades de venir a Alicante que un alicantino que tendrá una nota más baja como media, ¿no? De todas maneras, una de las justificaciones de por qué se implanta medicina en la Universidad de Alicante es porque en la provincia, en Alicante, hay una demanda de 1000 alumnos. Esto quiere decir que no le quitaría plazas a la UMH, ¿no? Claro, el problema de la demanda es que es una demanda un poco difícil de calcular porque tú un estudiante cuando acaba la selectividad, la EBAU que se llama ahora, la acaba cuando tiene su nota, lo que hace es que presenta solicitud a todas las facultades que pueda, porque su deseo es entrar en medicina, le da igual en principio, depende de las condiciones de la familia, etcétera, en qué facultad entrar. Entonces, claro, a lo mejor son 1000, 2000, 3000 solicitudes porque todos los estudiantes al final van a ir a solicitar la plaza. Entonces, por ejemplo, un estudiante de Andalucía puede solicitar plaza dentro de Andalucía, en las universidades que haya, pero también la puede solicitar en Madrid, aquí en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, etcétera, etcétera. Entonces, de un solo estudiante pueden salir hasta, yo creo que son por cada unas 10, 12 solicitudes si contamos todas las comunidades autónomas que hay. Entonces, yo creo que es un dato un poco difícil de ver si es real o no es verdad que hay tantas solicitudes. Claro, aparte, históricamente, medicina siempre es una carrera muy solicitada. Da igual el año que sea, medicina siempre va a estar a la preferencia de los estudiantes. Es una de las más... Claro, la pregunta es, ¿cómo gestionamos y cómo definimos el número de plazas de medicina? ¿Por la demanda o por las necesidades de la sociedad? Porque claro, si porque hay 2000 plazas tenemos que generar más plazas de estudiantes,
Tendremos que generarla en función de las necesidades sociales, no de la demanda, porque demanda hay en toda España, no solo aquí, claro, en Valencia, en cualquier facultad hay una relación, pues eso, de 2.000 solicitudes para 130 plazas, ¿no? Y más porque, como se estaba diciendo, como te puedes presentar en toda España, pues es el mismo que se presenta en todas partes, o sea, con lo cual se multiplica mucho más esa demanda. Pero la reflexión es, ¿en qué basamos ese criterio de número de plazas? ¿En que hay mucha demanda? Yo creo que eso no puede ser. Tiene que ser en las necesidades sociales. Las plazas de medicina deben ser por las necesidades que tengamos, sobre todo en el sistema público, que es en el que tenemos que pensar. ¿Coincidís en eso? Totalmente. Aparte que, hablando de dinero público, tiene que estar de la mejor forma invertida posible. Y actualmente lo que ha pasado con la Universidad de Alicante no está muy bien invertido, que digamos. Y esto nos afecta a todos los valencianos. Claro, al final es el dinero que se destina público a universidades, es a todas las universidades públicas valencianas. Entonces, se va a ver perjudicada en la propia Universidad de Alicante, el resto de facultades que haya, obviamente, nuestra universidad y el resto de universidades públicas valencianas, porque no creo que se aumente el presupuesto, o si se aumenta el presupuesto en universidades, va a ser en detrimento del presupuesto para otra cuestión de gestión pública, que no creo que sea ese el caso, sino que el mismo dinero que ya se destina pues se va a seguir repartiendo, y entonces básicamente el dinero que cuesta abrir esta facultad de medicina va a ser a costa de disminuir el presupuesto que se da al resto de facultades y bueno, de universidades de la Comunidad Valenciana públicas. De todas maneras, en esta balanza que hacéis de demanda de estudiantes o de necesidades, realmente desde el Ministerio de Sanidad, desde la capa más alta, se decía hay que aumentar un 1% las plazas en las facultades. Es otro de los justificaciones. Me resulta curioso que el Ministerio de Sanidad diga que hay que aumentar las plazas en las facultades cuando no es su competencia. Su competencia son las plazas 1000 y no las aumenta. Entonces no entiendo cómo le dice a otro ministerio lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, si su responsabilidad que es aumentar las plazas 1000, que es lo que demandamos, no se hace. Entonces yo creo que hemos argumentado bastante bien lo que supone aumentar plazas de estudiantes de medicina sin aumentar las plazas 1000, o sea, lo hemos dicho. Pues yo creo que coincido como tú, lo hemos argumentado bastante bien, y yo os agradezco también que hayáis venido hasta aquí, que hayáis aceptado la invitación de Teleelch por poner este debate sobre la mesa, también como ilicitanos o como que tenemos aquí la Universidad Miguel Hernández, pues resolver algunas de las dudas, ¿no?, que tiene la gente como sociedad. Y reitero, muchas gracias por venir aquí, esta es vuestra casa, y a los espectadores, muchas gracias también por seguirnos una vez más aquí en el debate de Teleelch. Volvemos la semana que viene con más información.